Vamos a empezar la primera clase de lo que es gastroenterología clínica. Hoy día vamos a ver todo lo que es en lo respecto a lo que es patología tanto esofágica como gástrica. ¿Ya? Vamos a empezar a repasar algunos aspectos también fisiológicos para los que no han estado en la clase anterior y vamos a dar unos aspectos importantes como para el examen. ¿Ya? Bueno, sin más, empezamos. Vamos a ver entonces con una pregunta. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Eso lo habíamos visto en la clase previa de lo que es fisiología y la parte anatómica. ¿Cuál de ellos se considera un trastorno de la musculatura lisa esofágica? ¿Saben? La calasia esofágica, lo habíamos visto en un momento, ¿no? Que la calasia esofágica, pero vamos a darle explicación clara y concisa de por qué motivo es la calasia esofágica la respuesta a esta pregunta. La respuesta es bastante sencilla. Miren, este gráfico es un gráfico bastante grosero, pero lo que tienen que conocer ustedes del esófago es que en el esófago existe dos tipos de musculatura. Hay musculatura estriada y hay musculatura lisa. Este gráfico muestra un cambio grosero entre lo estriado y lo liso. No es así realmente. Lo que tienen que saber, y se los había explicado en la clase anterior, es que el tercio superior del esófago está compuesto principalmente por musculatura estriada. Eso es el tercio superior esofágico. El tercio inferior es netamente musculatura lisa. Y este tercio medio que ustedes pueden ver por acá, que no es un cambio tan estricto, es simplemente un intrincado de ambas cosas. Es decir, existe musculatura tanto lisa como estriada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer detalle que tienen que tomar en consideración. A partir de eso, ustedes pueden responder muy fácilmente la pregunta anterior. Veamos. Sin necesidad muchas veces de saber la parte patológica, ustedes pueden ver que el esfínter esofágico, si dice superior hipertensivo, ¿de qué musculatura estamos hablando? Estriada, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? ¿Ya? Entonces, tercio superior obviamente es estriado, por consiguiente la alternativa A es solamente estriado, es falsa. La hipotonía de los constrictores faringeos, constrictores, ¿dónde está? Faringeo está en la parte superior, por consiguiente es musculatura estriada. Acalasia cricofaringea, cricofaringea tiene que ver la parte superior, por consiguiente es musculatura estriada. Asinergia faringoesfinteriana, musculatura estriada. Y la calasia esofágica, ¿qué es lo que vamos a tocar en este tema ahora? Básicamente es un defecto de la parte inferior, de la parte distal, es decir, de la musculatura lisa esofágica. Ok, ahora vamos a tratar durante los siguientes minutos de lo que son los trastornos motores esofágicos, ¿ya? Fundamentalmente acá hay uno que tienen que tenerlo bien en consideración, que es la calasia. Es el más importante de todos. Si entienden lo que es acalasia, no van a tener ningún problema en entender lo que es espasmo esofágico difuso. Y esclerodermia son dos palabras simplemente para diferenciar una de la otra. Acá lo que me interesa de esclerodermia es que aprendan a ver cuál es el defecto que hay en el esófago, porque básicamente esclerodermia lo ven en la parte de reumatología. Miren lo que es una calasia. Ustedes pueden empezar a definir lo que es una calasia y pueden entenderlo a partir solamente del nombre, ¿ya? A significa sin y calasia significa relajación, ¿ya? Entonces, solamente sabiendo eso, ustedes ya pueden saber cuál es el defecto y dónde está el defecto en este caso. Es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. A partir de ese detalle es donde vamos a empezar a ver todos los síntomas. No es nada difícil de aprender todo lo que es acalasia. Es una patología frecuente, no es una patología muy prevalente. Existen casos, tenemos casos de trastornos motores esofágicos, pero hay que empezar a hacer mejores diagnósticos, porque como ustedes van a ver, la manera de hacer el diagnóstico no es precisamente de endoscopía como ustedes van a creer en algún momento hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver esos detalles en sí. Primer punto entonces para tomar en consideración, por favor, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Esa es la definición de acalasia. En los libros comunes de medicina interna y en estos libros que utilizan ustedes para la preparación usualmente para tanto para ENAM como para residencia, van a haber dos tipos de clasificaciones. Esta clasificación ya no se utiliza actualmente, ¿de acuerdo?
pero se las voy a poner obviamente porque eso es lo que tienen sus libros definitivamente y ahora les muestro la clasificación nueva. Existen dos tipos de acalasia que son la acalasia clásica y la acalasia vigorosa y ya no es la forma de clasificar. La acalasia clásica, que es la que me interesa que sepan ahora, básicamente el esófago, como tiene un defecto en la parte distal, no se relaja la parte inferior del esófago. La parte del esófago superior, o sea, el tercio medio o el tercio superior en este caso, tienen contracciones muy suavecitas, o sea, no son muy eficientes las contracciones. Entonces, ¿qué va a pasar con el esófago? Va a convertirse prácticamente en un tubo rígido con la parte distal bastante cerrada, ¿no? Ese es el tipo de acalasia clásica. La acalasia vigorosa, al contrario de la acalasia clásica, tiene el esfínter esofágico inferior siempre cerrado, ¿no? Siempre con una ausencia de relajación, pero en vez de que el peristaltismo esté disminuido en el tercio medio y superior, está con contracciones bastante intensas, por eso se llama vigorosa. Esa clasificación es la que ustedes tienen en sus libros usualmente. Ahorita vamos a ver eso. Primero veamos, por favor, la etiología que supuestamente suele tener actualmente lo que es la acalasia. Normalmente la acalasia, cuando ustedes les pregunten o les tomen en un examen, no tiene una causa establecida, ¿ya? O sea, la etiología realmente es una etiología desconocida, ¿sí? Existen unas teorías en las cuales se va, asociar a algunas alteraciones neurológicas. Eso lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Pero si les preguntan específicamente cuál es la etiología o causa, todavía la causa es desconocida. Existen teorías o hipótesis, básicamente de alteraciones neurológicas que vamos a ver en un momento. Existe lo que es la acalasia secundaria. Doctores, la acalasia secundaria no es precisamente lo que ustedes conocen como una acalasia típica. La acalasia primaria o la acalasia común o la acalasia clásica que vamos a tocar ahora es un defecto básicamente o bien neurológico o bien en la parte muscular. Es decir, no vamos a encontrar una causa orgánica específica. En cambio, la acalasia secundaria es cualquier otra patología que pueda dar las mismas características clínicas de una acalasia. Por ejemplo, si ustedes tienen un cáncer de cardias o un cáncer de la parte inferior del esófago o un cáncer de la parte superior, ¿qué clínica va a dar? Típicamente una clínica obstructiva y de dilatación del esófago. Lo mismo que podría pasar en una acalasia. A eso se llama acalasia secundaria. Esa es una forma de presentación clínica, pero no necesariamente tiene que ser una acalasia en sí. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas es otra enfermedad que seguramente lo han visto o lo van a ver en la parte de infectología, que es producida ¿por quién? Por el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Y la enfermedad de Chagas típicamente, ¿qué características tiene? Megaesófago, megavejiga, megacorazón, megatodo, ¿no es cierto? El megaesófago precisamente es una de las características que hace suponer una acalasia esofágica, ¿no? Porque se dilata el esófago y la parte inferior está bien cerrada. Entonces tiene una característica de pseudoacalasia o de acalasia secundaria. Esto es para que recuerden, por favor, la parte anatómica y me interesa que recuerden la clase anterior de fisiología. Recuerden cuando pasaba el bolo alimenticio por acá, ¿no? Por dentro del esófago, que era lo primero que se estimulaba, la mucosa y luego el plexo de Meissner, ¿no es cierto? Se estimula el plexo de Meissner, suben los impulsos a través de ¿quién? Del nervio vago, se procesa la información en los núcleos cerebrales, regresa por el nervio vago y termina nuevamente acá, en el otro plexo que se llama plexo de Auerbach. Como este plexo de Auerbach está entre ambas musculaturas, se produce una contracción y el bolo puede pasar adecuadamente. Eso véanlo y lo hemos repasado bien en la parte de fisiología. Este defecto precisamente, ahí aparecen las hipótesis que puede haber para la acalasia, teniendo en consideración eso. Y este es el cuadro que les había explicado previamente. Nuevamente les explico para los que no estuvieron en la clase anterior. Uno consume un alimento, lo mastica y al momento de deglutir pasa por el esófago, por acá. El simple hecho de tener el bolo o la comida dentro del esófago hace que se distiendan las paredes, ¿no es cierto? Al momento de distenderse las paredes,
es el momento donde se estimula este plexo de Meissner, que está acá. Este plexo de Meissner lleva los impulsos aferentes a través del nervio vago y se procesan acá en los núcleos, ¿de acuerdo? Una vez procesada la información en los núcleos, regresa la información a través del vago y termina nuevamente acá, pero termina en esta zona, que es el plexo de Auerbach, que está entre ambos músculos, ¿no? Y como está el plexo entre ambos, se produce la contracción y puede pasar el bolo. Ok, a raíz de eso entonces vamos a ver cuáles son las alteraciones propuestas o la etiología propuesta para la calasia. Uno, dicen que es una disminución en el número de neuronas del Auerbach. Veamos cómo es eso, sencillo. Uno pasa el bolo, mastica, se distiende, ¿no es cierto? Estimula el Meissner, sube por el vago, se procesa en los núcleos, regresa por el vago, pero como no tenemos buena cantidad de neuronas en el Auerbach, no hay contracción. Como no hay contracción, eso va a dar un aspecto de pseudoacalasia. Justamente esta teoría es la más aceptada dentro de todas las que hay. Si alguna vez les preguntan entonces cuál es la teoría más aceptada en la etiología de la acalasia, es precisamente esta, la disminución del número de neuronas del plexo de Auerbach. En líneas generales ya saben que la etiología sigue siendo desconocida. Esta es la hipótesis más aceptada. Otra hipótesis ya menos aceptada en sí puede ser las alteraciones del vago. Fácil, uno consume el alimento, lo mastica, lo deglute, se estimula el Meissner, pero no sube ni baja la información. Por consiguiente, no hay buena contractilidad. Disminución en el número de neuronas del núcleo dorsal y el ambiguo. Uno mastica, consume el alimento, lo deglute, se estimula el Meissner, sube por el vago, pero acá no se procesa la información. Si no se procesa la información acá arriba, no va a bajar la información. Entonces, tampoco hay una contracción adecuada del esófago. ¿De acuerdo? Esas son las teorías que se proponen para lo que es la acalasia en sí. La más aceptada, como les menciono, nuevamente el número de neuronas del plexo de Auerbach. Clínicamente es bastante fácil deducir. De esta diapositiva salen tranquilamente 5 preguntas para un examen y es uno de lo más preguntado siempre. Como es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿cuál es el signo más o el síntoma más frecuente? Siempre va a ser la disfagia. Esa es una pregunta típica de los exámenes. ¿Cuál es el síntoma más frecuente para la acalasia? Y suele ser la disfagia, 90%. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una relajación buena del esfínter esofágico inferior y el paciente no puede pasar bien los alimentos y siente esa sensación de que se le atraca o se le queda la comida en el pecho, ¿no? Lo segundo que hay es dolor torácico, ¿no? Ese es el segundo síntoma más frecuente. El motivo es básicamente el mismo, no pasa el alimento y la contracción del esófago, así sea vigorosa o así sea simplemente por distensión, produce dolor. Ese es el segundo síntoma más frecuente. Doctores, no confundan lo que voy a mencionar ahora, y esa es otra pregunta de examen. No confundan lo que es regurgitación con lo que es reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Eso es algo que es bien importante. En una acalasia sí hay regurgitación, pero en una acalasia no hay reflujo gastroesofágico. Regurgitación y reflujo no son lo mismo. Regurgitación es cuando uno consume el alimento y simplemente no hay un retorno de que puede regresar incluso a la boca por el simple hecho de no pasar o quedarse atracado aquí, en medio del pecho. La palabra reflujo gastroesofágico, el nombre mismo lo indica, es el reflujo del contenido gástrico o intestinal hacia arriba, hacia el esófago. Eso es gastroesofágico. Recuerden que el defecto en la acalasia es en el esfínter esofágico inferior. Por consiguiente, si eso está bien cerrado, muy hipertónico, sin relajación, ¿dónde queda el contenido gástrico? Siempre en el estómago, eso no va a regresar. Por consiguiente, no hay reflujo, pero puede haber regurgitación. ¿Puede haber regurgitación del contenido gastroesofágico? Eso sí puede ser normal, porque simplemente es el retorno del contenido en sí. Pero ojo, esa es una pregunta muy frecuente y una aceptación con mucho problema. Muchos no lo llegan a entender de esa manera. Por favor, es muy preguntado eso, ¿ya? Sí existe regurgitación, pero no hay reflujo. La pérdida de peso básicamente es porque el paciente no se alimenta adecuadamente y no hay una buena absorción de alimentos, entonces hay pérdida de peso.
Otra pregunta recontra típica de esto es básicamente la característica del diagnóstico y la característica del diagnóstico radiológico. Una de las formas de hacer el diagnóstico de acalasia es precisamente esta que ven ustedes, que es la radiología con contraste o la esofagografía varitada. Eso es lo mismo, ¿ya? Si ustedes pueden ver, la característica típica que van a encontrar es esta. Es lo que llamamos imagen en pico de pájaro, ¿no? O imagen en punta de lápiz, ¿ya? Esas son los dos signos radiológicos frecuentes que pueden encontrarse. Este es el más frecuente de todos. También pueden encontrar esto, que ven acá al lado derecho. Esto le llamamos, es una dilatación enorme, ¿no?, del esófago, que no puede pasar realmente bien porque el esfínter esofágico inferior no se relaja bien, entonces el esófago crece de esa manera. Esto se llama megaesófago y tiene el aspecto de un sigmoides, ¿no?, de una S. Eso le llaman esófago sigmoideo, ¿de acuerdo? Son las características radiológicas que se pueden ver en los pacientes que tienen acalasia. Ya saben entonces, imagen en pico de pájaro o en punta de lápiz es una de las características radiológicas con dilatación del cuerpo esofágico. O el megaesófago con un aspecto sigmoideo. Esa es la otra característica. Esas son las dos cosas que deben aprender bastante bien. Doctores, una pregunta recontra frecuente y me voy a aburrir de hacerles la pregunta siempre. ¿Cuál es la forma de hacer el diagnóstico? El método de elección, el gol estándar para el diagnóstico de acalasia. No marquen endoscopía, por favor. La endoscopía no es el método diagnóstico de elección para la acalasia. El que tienen ustedes en la diapositiva es el método diagnóstico de elección. Es una manometría esofágica, ¿ya? Ese es el gol estándar para el diagnóstico de acalasia. El motivo es sencillo. Usualmente los pacientes que tienen acalasia no tienen un defecto realmente estructural del esófago ni del cardias. Lo único que tienen es que está algo cerrado, algo más hipertónico. Estructuralmente o visualmente no se ve nada en la mayoría de los pacientes que tienen acalasia. Pero la manometría lo que hace que es medir la presión. ¿La presión de qué? De ese esfínter esofágico inferior. Recuerden siempre el concepto. Acalasia es falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, lo que hacen, se mete simplemente un catéter que mide la presión en el esfínter esofágico inferior. ¿Cuánto es lo normal? ¿Alguien sabe? Lo normal de presión en el esfínter esofágico inferior suele ser hasta 30. Eso es lo usual, ¿no? Hasta 30 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se llama hipertonicidad? Cuando tiene más de 45 milímetros de mercurio. Esas son las características que llega a tener entonces la manometría. Hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior. Recuerden que la acalasia clásica, que es la que me interesa que conozcan, tiene una ausencia de ondas peristálticas. Eso es entonces lo típico, ¿no? Esa es una excepción a lo que es la acalasia vigorosa, una excepción a esto. Hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Esa es la definición de acalasia. El esfínter esofágico inferior está hipertónico, bien cerrado, por consiguiente no puede relajarse adecuadamente. ¿De acuerdo? Esa es la característica que tiene un paciente que tiene acalasia. Falta de relajación porque está bien hipertónico, bien cerrado de alguna manera. Existen estas contracciones que se llaman contracciones terciarias. En la parte fisio también habíamos visto lo mismo. Existen tres tipos de peristaltismo. Peristaltismo primario, secundario y terciario. El primario y el secundario son propulsivos, ¿no? De arriba hacia abajo, es decir, empujan el alimento de arriba hacia abajo. Las contracciones terciarias son desordenadas, son contracciones que no son propulsivas, ¿de acuerdo? Eso es lo que suele haber en un paciente que tiene acalasia. Recuerden, y también les había mencionado como pregunta de examen, las contracciones terciarias o peristaltismo terciario usualmente es patológico, pero usualmente existe algunas condiciones en las que puede ser normal. Por ejemplo, ancianos y en algunos niños puede haber contracciones terciarias y ser normal. Pero usualmente, en la mayoría de los casos suele ser patológico, ¿ya? Eso a tenerlo en claro. Esto como tal es una afirmación que sale en alguno de los exámenes del CTO, exámenes de residencia o exámenes de ENAM.
en la cual se ve que la colecistoquinina aumenta el tono del esfínter esofágico inferior en la calasia. Para empezar, la colecistoquinina lo que hace usualmente es relajar el esfínter esofágico inferior, lo relaja, ¿ya? Esa es una característica que tiene. En los pacientes que tienen acalasia, hace lo que se llama contracción paradójica, es decir, una respuesta diferente. De lo que usualmente relaja, en este caso se llega a contraer muchísimo más. Esa es una característica de colecistoquinina en estos pacientes que tienen acalasia. No es muy preguntada, no es muy usual, pero es una pregunta bastante rebuscada de algunos de los exámenes que hay. Esto es lo que les mencionaba en un momento. Como resumen de lo anterior, por favor, entonces, el método diagnóstico de elección para acalasia a ojo cerrado es manometría. ¿Se hace endoscopía a los pacientes con acalasia? Sí, a todos, sin excepción, ¿ya? Tienen que hacer a todos los pacientes que tengan acalasia una endoscopía de todas maneras, aunque no sea el diagnóstico de elección. El motivo es principalmente descartar otras causas que puedan parecer una acalasia. El ejemplo es claro. Viene un paciente a vuestra consulta, cualquiera de ellos, 40 años, 50 años, y dice, doctora, lo que tengo ahora es que se me atraca la comida cuando yo degluto y se me atraca casi acá en el centro del pecho, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo definiríamos eso? ¿Cómo qué lo definiríamos ese síntoma? Se llama disfagia, ¿no es cierto? Ahí no puedes decir es acalasia o eso no. Simplemente ahí clínicamente ustedes dicen este paciente tiene disfagia. ¿Qué es lo primero que debo hacer con un paciente que tiene disfagia? ¿Qué le hago a un paciente que tenga disfagia? Una radiografía. Eso es lo primero que se pide a un paciente que tenga disfagia. Una radiografía varitada. No encuentran nada en su radiografía varitada, le piden una endoscopía. Y en la endoscopía, usualmente los pacientes que tienen acalasia, hasta el 40% son normales. O sea, es normal. La gran mayoría, la mitad están normales. Eso puede pasar el endoscopio sin ningún problema por ahí. Y en algunos pacientes que tengan una acalasia realmente muy marcada, van a encontrar esto, el esfínter esofágico inferior un poquito cerrado, o va a pasar simplemente calzando el equipo con un poquito de dificultad. Pero en la mayoría de los pacientes suele ser normal. Entonces, después de haber pasado por la endoscopía y ustedes siguen sospechando que el paciente tenga acalasia, ¿qué hacen? Una manometría esofágica, con eso harán el diagnóstico de la acalasia finalmente, ¿no es cierto? En orden entonces. Primero, si les preguntan cuál es el gol estándar, ¿qué será? Manometría. Si les preguntan cuál es el primer examen que deben hacer, usualmente radiografía, es mucho antes que una endoscopía, ¿no? Entonces, eso es bien importante que tengan en consideración, ¿ya? Son preguntas muy diferentes, pero eso es lo típico que preguntan en los exámenes. Entonces, no confundir el gol estándar con lo primero que deben de hacer, ¿de acuerdo? Eso es para todo, en sí en general. No confundan nunca el método de elección con lo primero que deben hacer con un paciente, ¿ya? Esto es lo que les mencionaba al inicio de la clase, la clasificación que se utiliza actualmente, y es esta clasificación de Chicago. Esta clasificación de Chicago no van a encontrarlo ustedes en sus libros, ni en los libros usualmente que utilizan para preparación para ENAM, residencia, etcétera, etcétera. No hay esta clasificación aún. Pero esta es la clasificación actual y moderna que se utiliza desde hace ya casi 2 o 3 años. Para empezar, ustedes no tienen que saber más que en qué significa cada uno. El tipo 1 es la acalasia clásica que ustedes han visto con respecto a lo anterior, y el tipo 3 es la acalasia espástica llamada vigorosa, de lo que ustedes habían visto en la clasificación anterior. Lo que viene acá en el tipo 2 es una llamada acalasia por compresión simplemente. ¿Ustedes necesitan saber algo más de esto? No. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una y otra es básicamente son características manométricas. Gracias, Seb. Usualmente suelen ser características manométricas, y las características manométricas no son preguntas en número cualitativo, no son preguntas de examen de residencia, son ya preguntas de especialidad y son muy avanzadas. Así que lo único que quiero que sepan de esta clasificación de Chicago es esto, que la 1 es la acalasia clásica, la 2 es la acalasia por compresión y la 3 es la acalasia espástica. La diferencia entre ellas son los resultados manométricos que encontramos. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es importante para que tengan claro. ¿Cómo se complica una acalasia? Fácil. Recuerden que hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior, eso ya es claro. Si hay falta de relajación, ¿el alimento dónde se queda? Se queda todo en el esófago, ¿no es cierto? Entonces, eso, el alimento ahí, simplemente el alimento que se quede estancado y todo eso, es un caldo de cultivo muy fácil para hongos. ¿Y cuál es el hongo más frecuente en esta zona? Cándida esofágica, ¿no? Entonces hay candidiasis esofágica. Ese mismo alimento que se queda ahí estancado, que se queda detenido, es muy irritante, sumamente irritante. Entonces el paciente puede tener una esofagitis, ¿de acuerdo? Usualmente cuando la cosa ya es grave y realmente está bien cerrado, bien hipertónico el esfínter esofágico inferior, el paciente se echa y si se quedó comida ahí, puede regurgitar y en un momento sin darse cuenta puede aspirar ese mismo contenido. Si pasa eso, eso se llama aspiración bronquial y da una neumonía aspirativa y las complicaciones son mucho peores, ¿ya? ¿Da cáncer? Sí. Es un factor de riesgo para cáncer de esófago. Es 7 veces mayor el riesgo. No toda acalasia lleva cáncer de esófago, ¿ya? No toda acalasia lleva cáncer de esófago. O sea, no todas las acalasias acaban en cáncer de esófago, pero el riesgo está incrementado, ¿ya? El riesgo es más incrementado. ¿Cuál es el tratamiento? Acá también van a ver algo que es bastante nuevo y se los voy a mostrar más que todo a manera de referencia porque tampoco se los van a preguntar. Para empezar, existe todo esto que ustedes ven, 5 formas de manejar acalasia. Hay el tratamiento médico, hay el tratamiento endoscópico, que es básicamente la dilatación con balón o el uso de toxina botulínica. Hay otro tratamiento endoscópico que se los voy a mostrar ahora, nuevo. Y el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento final y el tratamiento más efectivo a largo plazo de la acalasia. Lo primero que se hace con un paciente que tiene acalasia, usualmente es la dilatación con balón, que es un método endoscópico de tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Miren, nuevamente, ven el esófago, ven que el defecto acá principal es la hipertonicidad del esfínter esofágico inferior o la falta de relajación de este. Por consiguiente, el defecto anatómico estará ahí. ¿Qué se hace? Mediante un endoscopio y mediante un catéter se insufla un balón en la parte distal. Miren. Se insufla un balón de aire. Hay balones de aire y hay balones con agua. Y simplemente lo que se hace es mantener durante unos 30 segundos, durante un minuto, esa dilatación nada más. Ahí se insufla, se mantiene abierto, se desinsufla y se retira el equipo. Eso es una dilatación con balón. Eso se hace bajo sesiones. Puede hacerse una sesión, 2 sesiones, una tercera sesión y generalmente el paciente está muy bien durante un buen tiempo. ¿Cuál es el peor problema que puede pasar a largo plazo con las dilataciones? Que se vuelve a cerrar. O sea, otra vez se vuelve espástico simplemente, porque no has corregido nada más que la parte muscular. Entonces, el problema a largo plazo de la dilatación con balón es precisamente que vuelve a reaparecer el cuadro de acalasia. Y puede pasar eso al año, a los 2 años, a los 3 años. Pero es un tratamiento relativamente efectivo. ¿Cuál es la complicación más temida, aguda de esta dilatación con balón? Que tú agarres, dilates y ¿qué pasa? Ni siquiera se rompe el esófago. Se perfora definitivamente el esófago, ¿no? Se perfora. Entonces la perforación esofágica es la característica más temida que suele haber en los pacientes que tienen acalasia, con dilatación con balón.